De hecho, el Señor lo dijo de esta manera: yo les pongo dos caminos y ustedes escogen el camino de la vida o el camino de la muerte. Cada quien decide qué camino quiere tomar. Y cuando usted también toma una decisión, seguramente también está enfrentando dos caminos. Cualquier tipo de negocio tiene dos caminos. Si es en el negocio y si son los negocios financieros, tiene dos caminos. O que te vaya bien o que te vaya mal. O que Dios te dé una bendición o también de que tú fracases en ese negocio. Decisiones que tomamos en la vida. Con respecto a nuestros hijos también tomamos muchas decisiones. Muchas decisiones. Entonces, de hecho, en algún tiempo leí algo interesante, que es que dos decisiones que marcan la vida de un joven con respecto a sus padres eran los estudios y con quién se casaban. Pero esa decisión hace mucho tiempo atrás la tomaban eran los padres. ¿Qué iban a estudiar los hijos y con quién se iban a casar? Resulta que yo no sé en qué momento soltaron eso y ahora los hijos deciden qué estudian y con quién se van a casar. Y eso lo que está trayendo son fracasos. Tú ves al muchacho que se gradúa de la universidad, pone el título ahí y dice, eso no lo quiero yo. O se la pasan años y años brincando de una universidad a otra porque no saben qué estudiar. Porque nunca los padres se comprometieron a guiarlos en cuanto a sus estudios. Y si se trata también de escoger el esposo o la esposa, también el padre era el que decía, ese es o ese no es. Así tuviera los ojos azules o verdes, pero si él decía, ese no es, ese no es. Pero hoy en día, ¿por qué hay tantos matrimonios fracasados? ¿Por qué hay tantos divorcios, separaciones? Porque no hubo una guía de un padre para decirle, jovencito, ese no es el muchacho para ti. O a veces permitimos que nuestros hijos vayan y escojan una filistea o un filisteo. Y entonces viene la pelea, ¿hacia dónde vamos los dos? O vas a la iglesia conmigo o yo voy contigo a la fiesta. Entonces vienen los problemas. Y sea lo que sea, esas decisiones que tomen nuestros hijos también afectan ¿a quiénes? A los padres. ¿Por qué lo toman? Porque a nosotros no nos gusta ver sufrir a nuestros hijos. Y tal vez cuando hay una separación o unos divorcios, ¿dónde llegan? Donde los padres. Volver otra vez a la casita, encerrarse en el cuarto que ya lo teníamos nosotros alquilado o alguna cosa. Bien, hoy quiero hablar sobre ese tema y le he puesto como título, el destino es una elección. ¿Cómo se llama? ¿Seguro? El destino es una elección. Y lo he titulado de esa manera porque usted acaba de cantar, mi casa y yo serviremos a Jehová. Era una decisión de quién? De José con respecto al pueblo que estaba al frente. Y quiero que vaya conmigo al libro de Josué capítulo 24. Voy a leer los versículos del 14 al 16. Josué capítulo 14. 24, versículos del 14 al 16. ¿Me da un amén? Y nos colocamos sobre nuestros pies para reverenciar la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Yo me permito leerles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Josué capítulo 24, voy a leer del 14 al 16. Dice, y ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero, mire lo que viene ahí,
Pero, diga una línea. Puede decir conmigo una línea. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir otros dioses. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, Rey, en esta mañana y te bendecimos y te damos gracias por la palabra que nos regalas. Dios, bendícenos con ella porque tu palabra es bendita y es digna de ser recibida por todo y cada uno de los que estamos aquí presentes. Háblanos, Señor, porque queremos escuchar tu voz. Que esta palabra, Señor, nos confronte, nos ayude a tomar las decisiones que nuestro destino necesita, amado Rey de Gloria. Oramos, Señor, para que la presencia del Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, nos ayude a tomar las mejores decisiones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Y el pueblo dice, amén. Destino, el destino es una elección. Mis amados, lo que estamos leyendo es interesante porque es el final de una temporada. Es el final de un hombre que le sirvió a Dios con integridad y con su corazón. Pero ya está en su ocaso, ya está entregando su legado. Pero él pasa una línea. Porque si usted lee el 24 completo, él hace una panorámica de varios años. ¿De dónde lo trajo Dios y hasta dónde estaba en ese momento? Pero parece ser que no era no había una buena situación del pueblo de Israel en ese momento. Ellos estaban sirviéndole a otros dioses. Cuando el Señor los va a llevar a la tierra prometida, lo primero que le dice a Moisés es que cuando ellos lleguen allá a la tierra prometida, no se olviden de Él. Y no se vayan a servirles a los otros dioses que estaban allí. Pues bien, cuando ellos entran a la tierra prometida, se olvidaron totalmente de lo que tal vez Moisés les estuvo enseñando y tal vez Dios hizo por ellos, porque es fácil olvidar las cosas. Pero me llama la atención en este versículo que acabamos de ver, que este hombre, Josué, toma una decisión que estaba marcando el destino de su generación. Y la decisión puede cambiar inclusive el destino de nuestra familia. Porque cada decisión que nosotros tomemos marca el destino aún de nuestra familia. Recuerdo una oportunidad por allá que unos muchachos ahorraron por muchos tiempos para comprar una vivienda. Pero el hombre sale, se descuida por un tiempo porque le toca trabajar fuera de la ciudad y cuando regresa encuentra que la esposa se había gastado todo el dinero de la casa en bienes para una casa que no existía. Esa decisión marcó el destino de esa pareja. Porque primeramente él soñaba con una casa, pero ella soñaba con unos artículos de primera necesidad, pero no más que la casa. Destruyó esa decisión su matrimonio. Porque cada vez que tomamos una decisión, seguramente marca también el destino de nuestra casa, de nuestra familia y aún de nuestros propios hijos. Josué desafió al pueblo para que tomaran una decisión. Y como les digo, él está delante de todo el pueblo y está hablando un líder que había perseverado en la fe, un líder que había creído en el Señor, un líder que tenía una fe inquebrantable a pesar de muchas cosas que tuvo que vivir, un líder que vio a esa generación que estaba ahí ser destruida porque venían amando a otros dioses. Pero él tomó una decisión en un momento muy necesario en la vida de él y de su familia. Yo y mi casa. Mire, cada individuo debe tomar su propia postura frente a Dios.
Y él sabía a qué Dios le estaba sirviendo. Él lo que estaba tratando de evitar era la unión de varias religiones. Eso le llaman sincretismo, que es la mezcla de dos o más creencias orientadas a transformar una nueva fe, una nueva tradición. Porque había muchas religiones y ellos estaban mezclando al Dios que ellos tenían con el Dios de cada uno de ellos. Y entonces él pasa una línea y le dice, no hay otro Dios al cual nosotros como familia le vamos a servir. Qué diferente es en estos tiempos. Nosotros vimos una posición en estos días, ¿verdad? Ahí había una mezcla de sincretismo. Habían católicos, judíos y evangélicos. Eso trae una confusión tremenda. Más cuando hay una convicción total de cuál es el Dios al cual nosotros servimos. Una mezcla de toda cosa. Y sabe una cosa, que cuando no hay una verdadera convicción, tomamos decisiones erradas con respecto a nuestra familia. Y cuando le digo esto es porque de pronto no son religiones, son situaciones que enfrentamos día a día con un mundo que está cada día más corrompido y donde hay muchas cosas que son distractores, que si nosotros no lo vemos, ellos nos absorben para tomar decisiones erradas contra la voluntad de Dios. El fútbol, el materialismo, el consumismo, el humanismo que estamos viviendo hoy en estos tiempos, tienden a confundir para tomar decisiones. Cuando Josué exhortó al pueblo a temer al Señor y servirle fielmente, el mayor peligro no era que dejaran adorar a Dios, sino que desarrollaran una religión que mezclaba a Dios con otros dioses y demás prioridades de la vida. Él dice, mi casa y yo. En pocas palabras, le serviremos a Jehová. ¿Qué estaba diciendo? Hemos tomado una decisión. Primeramente, que Dios va a ser nuestra prioridad. Segundo, no va a haber ningún tipo de mezcla en nuestra casa. No va a haber otro Dios a quien servirle, sino a uno solo. Pero hoy hay tantos dioses a los cuales nosotros le servimos. El internet es un Dios. Un novio, una novia se nos puede convertir en un Dios, porque gobierna nuestra vida, nos quita la primera prioridad. Ya no es Dios, ya es Él o ella. Y eso sí que es difícil. Luchar contra algo que tiene más fuerzas en ese momento que hasta el mismo Dios. Y no es que Dios no sea todopoderoso, entiéndame algo. Es que hay cosas que nuestra carne anhelan y desean. Y si nosotros le damos la oportunidad, eso nos gobierna a nosotros. Y nos sacan de los planes y de los propósitos de Dios. Empezamos más a adorar a esto que al mismo Dios. Josué le decía que no mezclaran prioridades distintas. Porque inclusive la Escritura nos dice que no le podemos servir a dos dioses. O le sirves a uno o le sirves al otro. Y Josué está tomando una decisión. Una decisión que está involucrando también a su familia. Porque no los podemos dejar afuera. En este momento, muchos de los que estamos aquí, o algunos de los que estamos aquí, nosotros estamos recibiendo. Pero ¿en dónde están nuestros hijos? ¿Están recibiendo? Porque nos preocupamos por nosotros y ellos. Entonces ellos no son nuestra prioridad.
Para poder servir en la casa tienen que estar juntos, en un solo plan y un solo propósito. Porque esa casa está dividida. Y dice que un reino en sí no puede permanecer si está dividido. Mi hijo adorando otras cosas y yo adorando a un Dios que de pronto ni lo conozco muy bien, porque si le he permitido al hijo que adore eso, es porque no conozco al Dios al cual yo le sirvo. Y lo peor, a veces ni le servimos a Dios. Oye, es interesante, ¿sabe? Porque si hay algo que el Señor nos está llamando es ¿a qué? Al servicio. ¿Sabe para qué el Señor sacó a su pueblo de Egipto? Para que le adoraran y le sirvieran. Entonces el Señor nos saca a nosotros de ese mundo y llegamos acá a sentarnos. En este encuentro que tuvimos de pastores, salió a relucir algo que yo ya lo había detectado en la iglesia, que ya yo lo conocía, pero a veces nos lo tiene que decir alguien. Y estaban hablando precisamente por qué la iglesia de estos tiempos no es una iglesia comprometida. De hecho, daban una cifra que el 20% de la iglesia era una iglesia comprometida, era los que servían y los que diezmaban. Y el otro 80% simplemente eran consumistas de la fe. Si el Señor nos llamó a servir, la iglesia está para servir a su Dios. Porque aquí está hablando es de servicio. Aquí está hablando a quién le van a servir ellos. Y lo está hablando un hombre que toda su vida le sirvió a Dios. Dice que mientras Moisés tenía encuentro con Dios, Josué estaba al lado, viendo y aprendiendo de su maestro. ¿Cómo se reunía él? ¿Qué hacía Moisés con Dios? Y eso fue tan determinante en su vida que eso lo llevó a su casa y marcó su casa. Aquí no vamos a aceptar ningún tipo de Dios. Aquí vamos a aceptar solamente la voluntad de Dios, al Dios al que yo le sirvo. Pero cuando dice yo, Él está tomando la posición de responsabilidad, de asumir esa responsabilidad de que su familia le va a servir a Dios. ¿Sabe cómo se llama eso? Liderazgo espiritual. Pastor, y eso no lo tiene que hacer usted. ¿Quién le dijo a usted ese cuento? Quien forma el carácter de un joven es su padre y su madre. No es el pastor. Yo soy el guía espiritual. Que si acaso usted le pide un consejo. Y muchas veces cuando lo piden ya están metidos en el problema. Ya no tenemos nada que hacer ahí. Porque se toman decisiones sin consultar a Dios. Y después tenemos que vivir de las consecuencias de esa mala decisión. Pero sabe una cosa, la elección debe ser consciente. Josué le dice a cada uno, es libre de seguir a los dioses del pasado o a los de la tierra donde habitan, pero deja clara su postura personal y la de su familia de mantenerse fieles a Dios. Consciente, ¿a quién le vamos a servir? Pero hay conciencia, ¿sabe cuándo? Cuando estamos dispuestos a conocer a quién es nuestro Dios. El problema es que no lo conocemos. No nos relacionamos con ese Dios. Entonces, ¿qué decisión consciente vas a tomar? Por eso a un niño no se le puede exigir de que se bautice, porque no tiene la conciencia con respecto al pecado. Pero un adulto ya tiene conciencia de lo que es el bien y el mal. Entonces nosotros tenemos que mirar qué estamos haciendo.
¿Qué decisiones estamos tomando en casa con respecto a nuestros hijos? Con respecto a nuestras finanzas en casa. Nosotros como pastores en casa no tomamos decisiones alocadas. Cuando vamos a tomar una inversión, nos sentamos los dos y tomamos las decisiones juntos. Mi hija está por aquí. A ella no le gusta casi que hablemos de ella. Pero cuando tenía una escasa edad, 8, 9 años, le preguntamos un día, ¿qué quieres estudiar? Y ella tenía definida su vida de lo que quería estudiar. Arquitectura, papá. Yo pensé que eso se le había olvidado. Pero como se metió lo de la inteligencia artificial, yo enseguida empecé a revisar, porque hay algunas carreras que van a desaparecer con la inteligencia artificial. Las va a absorber. Eso, ellos solo lo hacen. Mire, hasta el pastorado lo va a absorber. Usted le pregunta a la inteligencia artificial, le pone de qué quiere predicar, le pone un texto y él le saca el mensaje. Y lo puede hacer mejor que nosotros. Pero hay un mensaje que estoy preparando, que está en Romanos. Cuando adoramos más la creación que al Creador. Porque adoramos la inteligencia artificial, pero nos olvidamos del Creador. ¿Veis? Por ahí se las tengo remojeaditas. Yo le pregunté ahora hace poco, le dije a ella, cuando ya había definido totalmente, ya ella estaba haciendo sus pruebas del IFE, le volví a preguntar, ¿qué quieres estudiar? Me dijo, ya yo te dije que voy a estudiar arquitectura. Y yo le dije, ¿y la inteligencia artificial no te absorbe eso? Y me dice, la inteligencia artificial me sirve para esto, para esto, para esto y para esto. Y ella había revisado todo. ¿A dónde voy con esto? Que los hijos no se pueden dejar solo para que tomen decisiones. Necesitan guías de sus padres. Y nosotros no hemos olvidado de eso. Pero el peladito cuando le cambia la voz, porque ya se está desarrollando y le sale algunos pelitos de... Ya, usted lo entendió. Ya ellos se sienten hombres o mujeres. Y ya creen que se ganaron el mundo. Se olvidan de la dirección de papá. Ojo, decisiones que marcan destinos. Entonces a ellos no lo podemos dejar solos. A ellos hay que ayudarlos, guiarlos. En un mundo plagado de distracciones y tentaciones, estos versículos nos recuerdan la importancia de una devoción inquebrantable. De una devoción inquebrantable. ¿Por qué una devoción inquebrantable? Porque Josué la tenía, como le dice uno por ahí, clarita. ¿A quién le iba a servir su familia? Ojo, ya él está dando un legado. Ya es un viejo. Ya está cansado. Ya está agotado. Ya ha caminado con Dios. Ya ha batallado por Dios. Pero aún en esa instancia, él está diciendo, miren, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran. Porque aquí hay algo interesante, mis amados. Una cosa es la decisión personal y otra cosa es la decisión colectiva. Algunos psicólogos hablan de que cuando una persona está en comunidad, las decisiones personales se van a un lado y se empiezan a tomar decisiones colectivas. Porque queremos hacer lo que los demás hacen.
Le contaba la historia de un jovencito que conocí, con una carita de yo no fui y de ese que no mata una mosca. En su casa era lo más tierno posible. Era un niño de casa. Y todo, wow, qué niño, no se mete con nadie, no hace nada. Un yo no fui. ¿Sabe cuáles son esos ahí? Que usted le ve la carita y dice, ese muchacho no se mete con nadie. Una vez hubo una revolución en la Universidad de Cartagena. Y el peladito era el que lideraba la tiradera de piedra. El que tenía la carita yo no fui. El que se creía que no mataba una mosca. Era un revolucionario terrible. Pero ¿sabe cuál era el problema? Que cuando él se mezclaba con los demás, perdía el sentido de lo que él era como persona. Y ese es el peligro de todos. Porque cuando estamos solos somos una cosa, pero cuando estamos en comunidad somos otra. Porque nos dejamos llevar por las decisiones de los demás. Había una multitud ahí en esa decisión de Josué. Había una multitud de idólatras. Había una multitud de gente que no le servía a Dios, al Dios que Josué le estaba diciendo, porque le mostró una panorámica de quién era el Dios de ellos, de dónde lo había sacado y a dónde lo había llevado, quién les dio la tierra donde ellos estaban viviendo. Pero en esa multitud, Él marca un espacio, se aleja de ellos y le dice, mire, yo no sé qué van a hacer todos ustedes, no me interesa. Pero mi casa y yo le vamos a servir a Dios. Yo no sé lo que usted está pensando allí, pero esa decisión de Josué, estaba marcando el destino de su familia. Se aleja de los idólatras y dice, yo no quiero mi casa como la que tienen ustedes. Yo tengo un destino para mi familia. Porque el que me trajo aquí me tiene que llevar hasta el destino final. Y no solamente para mí, para ellos también. ¿Sabe qué estaba pensando en ese momento Josué? En la eternidad. Porque los que estaban ahí no iban a salvarse si seguían tras esos dioses. Y él estaba diciendo, yo quiero un destino para mi familia, un destino de reino. Necesitamos proteger a las familias de las influencias del mundo. Desmarcarnos de las cosas que nos trae este mundo. Este mundo trae una perversidad que usted no se está imaginando hasta dónde va a llegar eso. Yo no entiendo, ¿saben? Estamos viendo los resultados de un mal gobierno. Y la gente llorando porque el man se fue. Yo no entiendo eso. Yo no entiendo que una familia esa, con un mal ejemplo, nosotros la estemos adorando. Ese es servirle a otro Dios. Me van a quitar el internet, pero bueno. Tengo que decirlo. Pero uno tiene que marcar una distancia. ¿Sabe qué estaba haciendo este presidente que acaban de escoger? Yo no soy abelardista ni nada de esas cosas. Ni le puse la raya al tigre ni nada de esas cosas.
Pero hay que saberlo, hay que saber distinguir entre lo bueno y lo malo. Por lo menos Él ha metido a Dios en este gobierno. Y hay esperanza, ¿sí me entiende? Porque donde está Dios, hay esperanza. Así haya sincretismo, pero por lo menos tiene la delicadeza de meter a Dios y poner a su familia. Qué linda esa niñita caminando en la posesión. Tierno eso. Hoy en día podemos tener otras cosas a las que servir, como el dinero, el materialismo, la carrera profesional, la salud, los deportes, el internet. Hay tantas cosas. Dedicamos más tiempo a estas cosas que al mismo Dios. Pero lo doloroso es que anhelamos la bendición de Dios. Eso sí lo queremos. Pero yo tengo una noticia para ti. Al Dios al cual yo sirvo es misericordioso, es bueno. Pero se aleja de aquellos que no hacen su voluntad. Te va a bendecir. La palabra de Dios dice que la luz, el sol, ¿es para quién? Yo, Alessandro Oyuela, he creído algo. Hay una cosa que se llama gracia natural y hay una gracia de parte de Dios. La gracia natural es para todo el mundo porque Dios es bueno. Pero hay una gracia de Dios para aquellos que persisten y siguen haciendo su voluntad. Que cuando uno pide, dice, clama el justo. Clama el justo. Ahí hace una marcación Dios. ¿Y Él escucha a quiénes? A los justos. ¿Quiénes son los justos? Los lavados por la sangre del Cordero. Para Dios esos son los justos. Escoger a quién servimos debe ser un compromiso familiar. Dice, yo y mi casa serviremos al Señor. Josué asume la responsabilidad espiritual de guiar a su familia con el ejemplo antes de esperar que los demás lo sigan. Póngame algo aquí, ponga atención. Yo vengo de un retiro espiritual. Y en ese retiro espiritual había algo que se llama la esencia. Era lo que estábamos trabajando, la esencia. La esencia del ministerio pastoral. Ese era el tema que estábamos tratando. Y en la esencia había algo que se llamaba la palabra y el testimonio. Y nos hablaban los expositores cómo el pastor debía ser para traer la palabra. Porque como le digo, está la inteligencia artificial y dice, lo tengo caliente, lo acaba de bajar de internet. Y eso es lo que predica. Sin consultarle a Dios, sin buscar a Dios. Entonces nos enseñaban cómo era la manera. ¿Cómo es la manera de buscar Él? Y la manera es buscando en la presencia del Espíritu Santo, que es el que escudriña el corazón de Dios, que sabe lo que Dios quiere para ese lugar o para esa persona, se lo coloca al Espíritu Santo y como tú lo estás buscando, el Espíritu Santo te lo coloca al pastor para que lo enseñe. El pastor, primero, con esa dirección del Espíritu Santo le habla a él. Y después lo transmite a la iglesia y el Espíritu Santo, que fue el que escudriñó el corazón de Dios, ministra el corazón de esa persona. Pero hay algo importante. Porque debe estar alineado lo que tú predicas con lo que tú eres. Porque la mejor enseñanza que es el ejemplo. Entonces vamos a los padres.
Como usted tiene el compromiso y la responsabilidad de ser el sacerdote en casa, ¿quiénes? Los padres. Oiga, los padres tienen el compromiso con Dios de enseñar a sus hijos. Entonces ese padre tiene que también modelar lo que le va a enseñar a su hijo. De nada sirve enseñarle una cosa cuando yo soy otra. De nada me sirve decirle a mi hijo, no mienta cuando yo miento. Y mi hijo se da cuenta cuando yo miento. No digan malas vulgaridades, pero resulta que cuando estoy bravo, la suelto. Entonces, ¿cómo le estás enseñando a tus hijos? Entonces, muchas veces queremos enseñarle a los hijos lo que nosotros no vivimos. Cuando yo veo la vida de Josué y él se pone adelante y no está mal escrito, porque usted puede decir, ese como que es burro, porque el burro siempre va adelante. Nunca se dice yo y mi casa, no, mi casa y yo serviremos a Jehová. Bien escrito en el lenguaje, en el castellano, debe ser mi casa y yo serviremos a Jehová. No es que está mal escrito, es que él está asumiendo un compromiso, un rol de él ser el piloto de ese compromiso con Dios, que su casa le va a servir en la medida en que él le modele a esa familia, en la medida en que él enseñe a esa familia, en la medida en que él lo dirija a Dios. Interesante, ¿no? Esta decisión de fe genuina implica una decisión firme y diaria. Como padres cristianos tenemos la responsabilidad de asegurarnos de lo que ocurre en el hogar honre a Dios. Honre a Dios. Todo lo que nosotros hagamos es para honrar a Dios. No para que te digan que eres el mejor padre, no para que te digan el buen padre, no, es para que honres a Dios. Todas las decisiones que nosotros tomamos en casa con respecto a nuestro hogar, a nuestra familia, todo lo que hagamos por ella es para honrar a Dios. La decisión requiere un compromiso total que implica apartar todo lo que compite con la lealtad a Dios y mantenerse firme en esa verdad. Hay tantas cosas que compiten con Dios hoy. Vea, nuestros hijos tienen unas luchas diarias que nosotros ni nos las imaginamos. Tú cierras la puerta del cuarto de tu hijo y tú no sabes las luchas que ellos tienen allá adentro. Están en el internet y están luchando con la pornografía. Están en internet y están luchando con demonios. Y nosotros no nos damos cuenta de esa situación. Se acuestan 2 de la mañana, 3 de la mañana. Esos muchachos haciendo qué, viendo qué. Pero como están en casa. Pero resulta que allá en casa se están perdiendo. Se están perdiendo nuestros hijos en casa. ¿De qué manera has afectado con tus decisiones a tu familia? ¿Tu servicio a la casa de Dios ha afectado a tu familia? Vea, mi amigo, si usted no sirve, su hijo mucho menos. Y la iglesia tiene que levantarse a servirle a su Dios. Ese es el llamado. Qué lindo que desde pequeño nosotros le enseñemos a nuestros hijos a servirle a Dios. Si no le sirven a Dios, le sirven al cantinero. Una vez un padre llegó y me dijo, ahora mi hija pasa metida dentro de la iglesia. Día y noche allá. ¿Qué cosa, no?
¿A quién les voy a decir? Le dije yo, mi amigo, ¿qué prefiere usted? ¿Que vista santo o que de vista borracho? Porque si están en casa, es porque están buscando la presencia de Dios, vestir santo. Pero si están en la calle, están buscando un borracho para desvestirlo. ¿Cuál de las dos quiere? ¿O quieres que tu hija se pierda? ¿Qué te cuesta más? ¿Que esté en la casa o que esté por ahí haciendo y deshaciendo? De una vez. Si está en casa es porque le está sirviendo a Dios. Y eso también debería ser él. Porque él debe ser el ejemplo de servicio a Dios. Ayer lindo, ¿sabes por qué? Un muchacho de 27 años ya es el pastor de una iglesia. Un muchachito de 27 años. Va a venir a predicarle aquí el otro mes. Ya es pastor de una iglesia. Y en un momento llegan y nos dicen, oren por el que usted está al lado. Y tenía al lado al muchachito. Yo nunca con él había tenido una conversa ni nada. Y oré por él. Pero estas oraciones que no se escuchan. Entonces, porque todo el mundo estaba orando por el que estaba al lado. Entonces, hablar duro, se vuelve eso en un salón cerrado. Entonces yo oré suave. Pero cuando terminé le dije, ¿sabes por qué oré por ti? Para que esa pasión que hay en tu corazón te alcance hasta el final. Porque te vas a encontrar con tantas cosas en el ministerio que no sé si te alcance. Pero yo te aseguro una cosa, que si tienes fuego, pasión en el corazón, Dios te lo va a guardar hasta el final. Quedó eso así. Pero yo era el que estaba dirigiendo el primer round. Entonces me tocaba, yo estaba el director de esa mañana del encuentro ese. Y de pronto salgo diciendo, coja un pastor y ore por él. Entonces el muchacho corrió para donde estaba yo y oró por mí. Para que la pasión no se apagara y para que siguiera orando por los jóvenes. Me la devolvió. Pero un joven de 27 años que ya sabe lo que quiere en su vida. Y aquí hay jóvenes que no saben lo que quieren para su vida. Pero qué bonito que de temprano nosotros podamos servirle a Dios. ¿Sabe? Yo ayer le oraba a Dios y le decía al Señor, Señor, ¿por qué no me llamaste antes a mí? Yo soy un hombre que tiene 60 años. Acabo de cumplirlos. Tengo 16 en el ministerio. Empecé a los 40 y pico. Pero ayer me confrontó un hombre que tenía 55 años de ministerio. Empezó desde los 10 años. A los 10 años tomó una decisión, servirle a Dios. Y nunca se ha apartado. Un hombre humilde y sencillo. ¡Wow! Y entonces yo tomé una decisión de decirle, ¿por qué no me llamaste antes a mí? Y el Espíritu Santo me dijo, yo te llamé. A los 10 tú le servías, me servías, pero a los 15 decidiste irte para el mundo. Decisiones que a veces nos lamentamos, que tomamos en la vida, pero que hoy el Señor nos está llamando la atención y advirtiéndonos que hay que saber tomar decisiones para el futuro. Decisiones para nuestro hogar, decisiones para nuestra familia, siempre pensando en nuestros hijos, siempre pensando en la eternidad.
No solamente las cosas naturales, es bonito darle un celular a un pelado. Ni es bonito. Pero la mejor decisión es que ellos le sirvan a Dios desde su niñez. Pero para eso le tienes que enseñar tú. Cuando vienen aquí a los evangelistas, yo veo que hay padres que se traen a sus hijos y los ponen con ellos a repartir y ir a todos los lugares con sus hijos, pero hay muchos que no. Como le dije, el 80% de la iglesia es consumista. Consumista espiritual. Viene nomás para que recibir, irse. Y el servicio. El servicio que le tenemos que dar a Dios, ¿qué? Aquí está Josué. No diciéndole que ellos van a ser bendecidos por Dios, él y su familia. Está diciendo, mi casa y yo le serviremos a Dios. Porque había entendido cuál era el propósito, el plan de Dios. Había entendido cuál era el diseño de Dios para la familia. Servirle a Dios. Eso se enseña. Eso no se hereda. Josué era un hombre que le había servido a Dios toda su vida. Y se la estaba enseñando a su familia. Y estaba tomando una decisión por ellos también. Pero yo acá creo que ya Josué lo había hablado con su familia. De que la decisión en esa casa era servirle al único Dios verdadero. Porque lo contrario, la casa donde tú vives también es casa para que vengan a hacer fiestas, orgías en tu casa. Porque no has definido a quién le vas a servir. Y no solamente estoy hablando de orgías sexuales, orgías espirituales. ¿Cuál es la orgía espiritual? Que estoy con el uno, con el otro y con el otro religioso, haciendo y deshaciendo. Pero no hay nada definido en casa. Pastor, duro lo que está diciendo. Durísimo. Yo sé lo que le estoy diciendo. Yo un día tomé una decisión. Si le voy a servir con toda mi familia. Yo la tomé. Un día llegó la pastora Isabel y me dice, Alex, necesito un ministro para allá, para Luis Carlos Galán. Me miré con mi esposa, nos sonreímos, vamos. Estaban las pelas pequeñas. Pero le dije, aquí esta casa tomó una decisión. Así se los dije. Pregúntale a mi esposa. Todos vamos a servirle a Dios. Gabriela tocaba en la alabanza. Pero esa alabanza se fue disminuyendo hasta que desapareció. Y yo le dije, pero tú no te vas a quedar sin servir. Vas a ser maestra. Te guste o no te guste. Pero aquí todo el mundo sirve en la casa. Se echó a reír. Yo, ¿cuáles muchachos, José? ¿Cuáles pelones toca, papá? No te preocupes, te voy a echar los más malosos. Pero ahí le está sirviendo a Dios. Y así tenemos a todos en la casa. Aquí es para servir. Aquí nadie se puede quedar viéndose las caras, ni trayéndolos de afuera aquí a la casa. No, señor. La responsabilidad espiritual en el hogar es, diga conmigo, intransferible. ¿Es qué? Seguro, se me está durmiendo. ¿Cómo es? Yo. Eso lo decidió él, es intransferible. La decisión tiene que marcarla uno. ¿Quién? El líder de la casa. El líder de la casa. Josué asume su rol como cabeza de familia para guiar a los suyos por el camino correcto. Él fue un hombre que sabía lo que era tomar decisiones difíciles. Desafía a los israelitas al compromiso y una declaración devocional. Esta no es una decisión que deba tomarse a la ligera, ni una decisión que se debe tomar una sola vez y luego olvidarse. Era una decisión total.
Porque el problema nuestro es que en el momento tomamos la decisión y después abandonamos la decisión que tomamos. Es una decisión que debe tomar a diario. Es una decisión que moldea nuestra vida e inclusive nuestra eternidad. Porque a veces pensamos en las cosas materiales. Sí, es bueno, es bonito. Y lo exhorto para que lo haga. Pero más por encima de lo material está lo espiritual. ¿De qué te sirve ganarte el mundo si pierdes tu alma? Como cabeza de familia, Josué asume la responsabilidad espiritual de su casa. Su postura demuestra que un líder verdadero vive lo que predica y guía a los suyos con el ejemplo, independiente de lo que decida la mayoría. A mí no me interesa los demás. Me interesa mi casa. Cada quien responde por lo suyo. Porque el Señor a cada uno nos va a pedir. A cada uno nos va a pedir cuentas. ¿Qué hicimos con nuestros hijos? ¿Qué hicimos con nuestra familia? Y aquí no se trata de que yo me voy a salvar y ellos verán, pastor. Eso no es lo que está diciendo Josué. A él no le interesaba eso. Le interesaba era que su familia también se salvara. Tuviera un destino profético. Y allá tenemos que apuntar todos hacia eso. Que toda nuestra familia sea bendecida por Dios. La fe no se hereda, mi amigo, de manera automática. Se transmite a través de la coherencia diaria entre lo que se dice y lo que se hace. Te lo voy a repetir. La fe no se hereda de manera automática. Se transmite a través de la coherencia diaria entre lo que se dice y lo que se hace. Lo que yo predico aquí, si no lo vivo en mi casa, o la iglesia no se da cuenta de lo que se está predicando aquí con respecto a lo que yo soy, entonces de nada sirve. Y trato en lo posible de lo que yo predico, lo viva. Para que con el ejemplo moldee lo que yo estoy diciendo. Y en eso soy estricto. Estricto, y mi esposa aún más todavía. Y nos gustaría que la iglesia aprendiera a servirle a Dios, a tomar decisiones no pensando en las cosas de este mundo, sino pensando en las cosas espirituales, en las eternas. Y puede decir en algún momento, yo y mi casa serviremos a Jehová. Mi amigo, usted no sabe ni lo bonito que es servirle a Dios. Si nunca lo ha hecho, lo invito. Coja a sus hijos y venga a servirle a Dios. En lo que usted crea, evangelismo, casa a casa. Usted no necesita que el pastor esté encima, ni que el pastor lo vea, porque el pastor de pastores lo está viendo. De las decisiones que usted toma día a día, de lo que usted hace en su casa. Usted no puede pasar. Yo soy creyente, yo soy de la iglesia tal. Y resulta que cuando van a su casa es un infierno. O lo ven sirviendo. Y ese dice, ese no es fulanito de tal. Ese no fue el que hizo tal cosa. ¿Sabe cómo se llama eso? Sincretismo. La unión de varios dioses. Adoras a un Dios que no conoce, pero le sirves a otro que está allá afuera. Y la gente se da cuenta de eso. Termino. La decisión que tomen sobre a quién servirán determinará su destino. El destino de Josué y su familia estaba decidido. La pregunta es, ¿el tuyo está? ¿Has decidido por tu familia? ¿Cuál es el destino de tu familia en este momento? Porque las decisiones que estés tomando ahora tienen también un destino eterno.
bien con Dios o bien sin Él. Pero hoy tienes que tomar una decisión. ¿A quién le vas a servir? Amén. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies.